Queridos amigos, testigos de Jehová y público en general, un saludo muy afectuoso de mi parte nuevamente, esperando que todos se encuentren bien. Hoy día quería tratar un asunto con todos los testigos de Jehová y público en general, con respecto a una aseveración que hace la Watchtower acerca de los apóstatas. Para la Watchtower, los apóstatas son aquellos que dudan, ponen en tela de juicio las enseñanzas del esclavo fiel y discreto, o se retiran de la Watchtower porque han descubierto que sus enseñanzas son falsas y que no es la religión verdadera. Testigo de Jehová que se va de la Watchtower porque ya no cree más en ella, la Watchtower lo considera un apóstata, es decir, a un desleal a Jehová Dios, una persona orgullosa que no quiere aceptar las doctrinas siempre cambiantes del esclavo fiel y discreto. Esos son los apóstatas para la Watchtower, aquellos que objetan, discrepan, ponen en tela de juicio o no aceptan las doctrinas de la Watchtower o sus nuevas luces titilantes. La Watchtower ordena a sus seguidores a condenar al ostracismo, es decir, al rechazo y aislamiento total a todo aquel testigo de Jehová que se va de la organización de Jehová, del pueblo de Dios, de la Watchtower. Lo consideran un pecador contra Jehová Dios, un infiel, un orgulloso que no quiere aceptar las enseñanzas del esclavo fiel y discreto, que según el esclavo provienen de Jesucristo mismo como alimento a su debido tiempo. Pero parece ser que la Watchtower se ha olvidado que en el pasado ella publicó una atalaya exactamente hace 40 años atrás, de fecha primero de mayo de 1977, en la página 286 que les muestro a ustedes en pantalla. La sociedad dijo lo siguiente, queridos amigos. Lo he subrayado acá con amarillo para que ustedes puedan saber qué cosa les decía la Watchtower y que es el punto más importante que quiero resaltar en este discurso. Dice así: a los apóstatas que enseñan doctrinas falsas no se les debe recibir en nuestra casa o siquiera dar un saludo. En esta carta vemos a Juan recalcar nuevamente el amor y al mismo tiempo expresar indignación justa contra los inicuos. Para la Watchtower, los apóstatas son inicuos, son aquellos que enseñan doctrinas falsas, y por enseñar doctrinas falsas, el cristiano fiel no debe recibir a esta gente en sus casas, ni siquiera darle un saludo. Entonces la Watchtower considera apóstatas no solamente aquellos testigos de Jehová que cuestionan o ponen en tela de juicio las enseñanzas de la Watchtower, sino también considera como apóstatas aquellos testigos de Jehová que por su lado comienzan a enseñar doctrinas supuestamente falsas que no se apegan a la Biblia. Esos son también los apóstatas, aquellos testigos de Jehová que abandonan la Watchtower porque ahora enseñan ellos doctrinas falsas que no se ajusta supuestamente a la Biblia y que no está de acuerdo con la enseñanza del esclavo fiel y discreto. Esos son los apóstatas también, aquellos cristianos que enseñan doctrinas falsas. Eso quiero que lo tengan bien presente, que ser apóstata es sinónimo de inicuo. Es inicuo, son las personas que enseñan doctrinas falsas que Dios desaprueba, que no está de acuerdo a la Biblia. Y eso que nos decía la Watchtower hace 40 años atrás, queridos amigos, que los apóstatas son aquellos inicuos cristianos que enseñan doctrinas falsas, engañando a la gente con doctrinas falsas que no se apegan a la Biblia. Pero el tiempo tiene que pasar, y esto lo dijo la Watchtower en 1977. Pero pasaron décadas,
desde que se publicó esto en Atalaya el 1 de mayo de 1977, pasaron décadas, hasta que finalmente la Watchtower en el 2012 comienza a descartar sus propias enseñanzas, sus propias doctrinas del pasado, para ser reemplazadas con otras enseñanzas totalmente diferentes a las anteriores, con la excusa de una nueva luz más brillante, tomando indebidamente el texto de Proverbios 4:18, que nada tiene que ver con la luz del entendimiento bíblico que se hace más brillante con el tiempo, sino que tiene que ver con las sendas del justo y del injusto. Pero la Watchtower olvidó lo que había publicado hace 40 años antes, y en el año 2017 reconoce, 40 años después, reconoce que el esclavo no está bajo inspiración divina, que no son infalibles y que cometen errores en materia de doctrina y de organización. Y como hemos visto nosotros, queridos amigos, en esta atalaya de 1977, la Watchtower decía que los que enseñan doctrinas falsas son apóstatas. La Watchtower a partir de 2012, todos sabemos, porque está en el anuario de 2016, la Watchtower comienza a explicar una serie de doctrinas que han sido descartadas por la sociedad Watchtower durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015. Comenzó a descartar sus doctrinas del pasado porque estaban erradas, porque eran doctrinas falsas que estuvieron enseñando por décadas como la verdad, hasta que finalmente la misma sociedad Watchtower, su cúpula, el cuerpo gobernante, dice: no, lo que estuvimos enseñando en el pasado no estaba bien, no era la verdad, no estaba correcto. Y eso es igual a decir que la Watchtower estuvo enseñando por décadas doctrinas falsas que no se ajustaban con la Biblia. Es decir, que la Watchtower es ese inicuo, esa organización inicua que enseñó doctrinas falsas a las naciones, haciéndolas pasar como doctrinas verdaderas que estaban ajustadas de acorde a la Biblia. Pero la Watchtower, al realizar los cambios tan gravitantes de su doctrina del pasado, que se dieron como la verdad, a partir del 2012 al 2015, comienza a realizar una serie de cambios de doctrinas que están publicadas en el anuario de 2016. Por ejemplo, en el año 2012, el esclavo Philip Gredos se reúne en el Teatro Stanley, en el 6 de octubre, si no me equivoco, 6 o 7 de octubre, se reúne el cuerpo gobernante del Teatro Stanley para anunciar, al hacer su reporte anual, aprovechó para hacer sus nuevos cambios de entendimiento, sus nuevas luces más brillantes, que tenían como propósito descartar lo que anteriormente se había enseñado como la verdad, para ser reemplazadas por otras enseñanzas totalmente diferentes, totalmente opuestas a lo que se había enseñado en el pasado como la verdad, dejando la enseñanza del pasado como enseñanzas falsas por parte de la Watchtower. La Watchtower es justamente ese apóstata que estuvo enseñando doctrinas falsas, que ha actuado como el inicuo, que enseña doctrinas falsas que no están de acuerdo a la Biblia. De lo contrario, jamás hubieran emprendido este cambio de doctrinas del pasado a partir de 2012, 2013, 2014 y 2015. Una serie de doctrinas gravitantes, importantes, que reemplazaron las enseñanzas del pasado porque no eran la verdad. Y eso deja a la Watchtower como responsable de haber enseñado a las naciones por décadas doctrinas falsas. La Watchtower es ese gran apóstata que enseñó doctrinas que no estaban de acuerdo a la Biblia, que no estaban de acuerdo a la palabra de Dios, que no estaban de acuerdo con Jesucristo ni con Jehová Dios, y que probó pues que no eran alimentos de Jesucristo a su debido tiempo, que venían de sobre Jehová, porque Jehová no puede mentir, porque Jehová es la verdad, según Salmo 31:5, que es un Dios que no miente, según Malaquías capítulo 3 versículo 6, que Jehová es un Dios que no miente, y así también Jesucristo es la verdad. Según Juan 14:6 nos dice claramente que Jesús es el camino, la única verdad y la vida, no la Watchtower. Pero la Watchtower, al tener que descartar sus doctrinas del pasado que se enseñaron como la verdad por décadas, para ser reemplazadas por otras totalmente diferentes a partir de 2012, 2013, 2014, 2015 y parte de 2016, demostró
que esta organización estuvo enseñando doctrinas falsas a las naciones en el pasado, engañando a las naciones, y se convirtieron en los más grandes apóstatas, porque como la Watchtower misma ha dicho, que el apóstata es aquel que enseña doctrinas falsas y que es un inicuo. Entonces, ¿dónde están los inicuos? Están en el cuerpo gobernante de la ciudad de Watchtower, que anduvo enseñando doctrinas falsas por décadas, haciéndolas pasar como de Jesucristo, como la verdad, y que con el tiempo tuvieron que reconocer que no eran la verdad, sino que eran enseñanzas falsas, que no eran la verdad. Entonces, ellos son aquellos apóstatas que enseñan doctrinas falsas, cambiantes, que se van cambiando con una excusa estúpida de una nueva luz más brillante de comprensión, sacando indebidamente el texto de Proverbios 4:18. En el 2012 la Watchtower emprende una serie de cambios de doctrinas. Por ejemplo, la atalaya del 15 de junio de 2012 comienzan a ponerse todos los cambios de entendimiento de doctrinas, hacen un cambio drástico, empezando por la página 17 con respecto a todos estos reinos. De Daniel 2:44 hacen un viraje total bajo ese asunto de todos estos reinos. Ya no es como se enseñaba antes, estoy hablando de Daniel 2:44, sino que se hace un cambio totalmente nuevo, diferente, que sustituye la enseñanza anterior por otra totalmente diferente. También en la página 16 de esa revista Atalaya del 15 de junio de 2012, edición de estudio, se hace un cambio en el libro de Daniel 8:23-24 con respecto a la ruina causada por un rey de fiero semblante. Después también hace un cambio con respecto a los dedos de la imagen del sueño de Nabucodonosor, de Daniel 2:41 y 43. Y también un cambio con respecto a cuando surgió la séptima potencia mundial. Todos estos fueron cambios en 2012. En el 2013 la Watchtower comienza a descartar todo lo anterior porque no era la verdad, con respecto a lo que es el esclavo fiel y discreto de Mateo 24:45 al 47. Y también quién es el esclavo malo y cuándo aparece el esclavo malo según Mateo 24:48 al 51. Nuevos entendimientos. Ya no son pues el esclavo que apareció en 1917, que fueron aquellos que se rebelaron al juez Rutherford, en 1917, que fueron sacados de Betel, que fue, según la Watchtower, el esclavo malo que se manifestó en esa oportunidad. Y eso ya no es así. Después hace un cambio con respecto a los ungidos que no estarán en la tierra para Armagedón, cosa que antes sí lo enseñaban. Después el asunto de Miqueas capítulo 5 versículo 5 hace también un cambio cuando el asirio entre en nuestro país. Y después de la reunión de los escogidos de Mateo 24:31, en la página 5 de esta atalaya del 15 de julio de 2013, la Watchtower también hace un cambio gravitante. Y también con respecto a la gran tribulación, en la página 3 al 8 de esta misma revista. También hace un cambio con respecto a la ilustración del trigo y la mala hierba. ¿Cuántos cambios? Después también de que Jesús viene, con respecto al Mateo capítulo 24-25, hace un cambio gravitante con respecto a que Jesús inspeccionó el templo espiritual entre 1914 y duró hasta 1919. Antes se había dicho que Jesús hizo la inspección solamente en el año de 1918. Acá vemos un cambio gravitante también en el 2013. Desde el 2014, la Watchtower comienza también a cambiar el asunto, y esto está en la atalaya del 15 de noviembre de 2014. En la página 28 y 29 hace un cambio con respecto al nombramiento de ancianos y siervos ministeriales. Después hace un cambio con respecto a las razones que tenían los judíos del siglo I para estar en expectación, referido a Lucas 3:15. Todos son nuevos entendimientos que reemplazan los entendimientos anteriores. Después el periodo de limpieza del templo espiritual, que ya lo hemos visto, que la Watchtower dijo que fue la inspección hecha en 1918 y que en ese momento Jesús coge su esclavo discreto y hace una limpieza de su templo. Ahora se nos dice que eso empezó en 1914 y duró hasta 1919.
Después hace una explicación de la resurrección y matrimonio de Lucas 20, 34 a 36, con un nuevo entendimiento con respecto a estos dos asuntos de la resurrección. Después, el tema de dos testigos de Revelación capítulo 11. En el 2015, la Watchtower hace un cambio gravitante, diciendo que Gog de Magog ya no es Satanás el diablo, sino que es una liga de naciones. Y eso está pues en la atalaya del 15 de mayo de 2015, en las páginas 29 y 30. Después, el asunto que hay que cubrirse la cabeza al dirigir cursos bíblicos, cosa que antes no se hacía. La parábola de los talentos, también acá hay un cambio respecto a Mateo 25, 14 al 30. La parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25, 1 al 13. Y la abolición y descarte ya no está más vigente los tipos y antitipos, salvo uno que otro que esté bien claro en la Biblia. Y esto está especificado bien claramente en la atalaya del 15 de marzo de 2015, en las páginas 9 al 11, 17 y 18. Y en la atalaya del 15 de junio de 2015, página 32. Como vemos, queridos amigos, la Watchtower emprendió una campaña de descartes de doctrinas para reemplazar lo que se había enseñado por décadas como la verdad. Entonces, queridos amigos, la Watchtower de los Testigos de Jehová es una religión apóstata, porque como hemos visto, y la misma Watchtower lo ha dicho en la atalaya de 1 de mayo de 1977, ha dicho pues que los apóstatas son aquellos que enseñan doctrinas falsas y que por lo tanto son unos inicuos. La Watchtower se condenó por su propia boca, porque es ella la que con el tiempo comenzó a descartar sus doctrinas del pasado, que aseguró que eran la verdad de la Biblia. Finalmente se tuvo que cambiar por otras diferentes, porque no eran la verdad de la Biblia. Por lo tanto, eso convirtió a la sociedad Watchtower en un apóstata, porque se había apartado de las enseñanzas bíblicas, enseñando doctrinas falsas, que después tuvieron que reemplazarse por otros entendimientos totalmente diferentes, con la excusa de una nueva luz más brillante. Podemos hay que tener mucho cuidado para comer pescado, hay que tener mucho cuidado, que uno se puede atorar con una espina. Para decir mentiras y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Y la Watchtower pues no dudó de decir que los apóstatas son aquellas personas que enseñan doctrinas falsas. Y la Watchtower se condenó ella sola al descartar su doctrina del pasado porque eran falsas, y ellos estuvieron como falsos maestros por muchas décadas enseñando doctrinas antibíblicas que eran falsas, y por lo tanto se convirtieron en unos apóstatas en su oportunidad. Y así han sido desde su comienzo unos apóstatas, porque todas las doctrinas del pasado del pastor Russell ya no se creen, han sido descartadas porque no eran la verdad, porque para Russell enseñó doctrinas que no estaban de acuerdo a la Biblia. Por lo tanto era un gran apóstata también, porque enseñó doctrinas falsas. Igual ocurre con el señor Joseph Franklin Rutherford, segundo presidente de la Watchtower, que publicó una serie de libros muy pintorescos, de diferentes colores, que se le conoció como el arcoíris de Rutherford, cuyos alimentos espirituales hoy ya están en la basura y no se publican más porque no eran la verdad. Entonces Rutherford también fue otro apóstata que según la Watchtower define apóstata, es aquella persona que enseña doctrinas falsas. Y si la Watchtower tiró a la basura los libros del señor Rutherford apenas murió, fue porque el señor Rutherford fue un apóstata que enseñó doctrinas falsas que eran necesarias descartar para ser reemplazadas por otras diferentes, cuando entró el presidente Nathan Knorr con su teólogo iluminado, el señor Fred Franz, para poner sus nuevos entendimientos como la verdad. La Watchtower es una religión falsa, es una religión apóstata que se ha pasado 150 años de su vida descartando sus propios libros porque eran alimentos o doctrinas falsas, enseñanzas falsas que no se pegaban a la Biblia, y por lo tanto ellos se condenaron, ellos mismos murieron por la boca al definir la apostasía o los apóstatas como personas que enseñan doctrinas falsas. Y la Watchtower solita se condenó
cuando tuvo que descartar su doctrina del pasado, porque eran doctrinas falsas que no se pegaban a la Biblia. Ellos son pues los más grandes apóstatas del siglo XX y por lo tanto no hay que seguir enseñanzas ni creer que ellos son la religión verdadera, porque sus hechos demuestran que ellos son una religión ultra falsa, que sea doctrinas que tienen fecha de expiración, que son cambiadas después con otras diferentes, dejando la enseñanza del pasado como doctrinas falsas propias de enseñanza de apóstatas. ¿Y qué cosa nos aconseja la Watchtower después? ¿Qué nos dijo la sociedad Watchtower después como consejo para todos nosotros los cristianos? Nos dijo en el anuario de 1994, nos dijo nosotros como sigue. En la página 146 de este anuario de 1994 nos dijo lo siguiente. La Biblia dice en Revelación 22:15 que todo el que ama la mentira y la practica estará afuera. Eso incluye a los que enseñan falsedades, es decir, al cuerpo gobernante, el jefe discreto que enseña falsedades. Esto incluye a los que enseñan falsedades. Usted estará afuera con ellos si pertenece a esa religión. Por eso, Dios de Jehová, si usted no quiere estar fuera o estar afuera con el cuerpo gobernante que sean doctrinas falsas cambiantes con el tiempo, que son los verdaderos apóstatas que practican la mentira, según Revelación 22:15, usted como cristiano debe salirse de esa religión. Usted no puede pertenecer a la religión de estos señores del cuerpo gobernante, porque si no, usted, querido amigo, estará fuera de la salvación. Porque estos líderes, falsos líderes, llamados el cuerpo gobernante, el jefe discreto, se han pasado toda su vida enseñando mentiras a las naciones, libros publicados como La Verdad, como alimento de Jesucristo, que fueron descartados, están hoy todos en la basura, porque nunca fueron alimento de Jesucristo, y eso fue otra gran mentira. Nunca fueron alimento de Jesucristo, sino fueron los puntos de vista de 8 hombres que se hace llamar el cuerpo gobernante, y que, como ya dije, finalmente en la Atalaya de febrero de 2017, página 26, tuvo que reconocer con la cola entre las piernas que lo que ellos enseñan no son enseñanzas infalibles, que no están inspirados por Dios, y que ellos como cuerpo gobernante se equivocan en materia de doctrina y de organización. Espero, amigos de Jehová, que ustedes mediten bien en esto, que no se dejen manipular por el cuerpo gobernante, que no sean unos fanáticos tarugos que no quieren reflexionar y pensar, y que siguen a hombres a ciegas y no investigan nada por su cuenta. Sálganse de ella, porque dentro de la Watchtower no van a tener en absoluto la salvación, porque es una religión falsa más, que lo único que le interesa es explotar a sus miembros, sacarles el dinero para edificar sus salones de reino, salas de asamblea, y enriquecerse a costa de sus miembros con la excusa de la obra mundial. Y su único interés es construir bienes terrenales en la tierra, multimillonarias, para enriquecerse. No en balde, la Watchtower en el 2002 fue considerada como la empresa número 34 más rica de Nueva York. Y eso no puede ser en una organización religiosa que se hace llamar como la Nación de Jehová, como La Verdad, que esté ranqueada como una de las empresas más ricas de Nueva York. Porque cuando Cristo estuvo en la tierra, nunca tuvo ni remotamente la riqueza que tiene hoy la Watchtower. Gracias, amigo, por su atención, y será hasta la próxima.